2 de mayo de 1945. Los cañones y las armas comienzan a guardar silencio en la capital del Tercer Reich. Tras la muerte del Führer, los soldados y oficiales alemanes fueron liberados de su juramento de lealtad, y se hizo evidente que prolongar la batalla solamente traería más muerte a una guerra perdida. Uno de estos oficiales era el general de artillería Helmut Weidling, ganador de la Cruz de Caballero con hojas de roble, veterano de la Gran Guerra y que dirigió tropas en las campañas de la Guerra Relámpago en Polonia, Francia, así como los primeros meses de la invasión de Rusia. Sin embargo, el hombre elegido por el Führer para la defensa de Berlín y quien sería el general al mando de defender la ciudadela, la cual terminó rindiendo a los rusos, tendría un trágico final en un campo de prisioneros en la Unión Soviética. Bien amigos, hoy conoceremos la historia del general Helmut Weidling, el último comandante militar de Berlín. Pero antes de llegar a los trágicos días de abril de 1945, conozcamos un poco más de este general. Weidling nació en 1891 en Sajonia. Fue un habilidoso joven oficial de artillería durante la Primera Guerra Mundial. Ocuparía el puesto de observador y comandante de batería, y fue de los pocos oficiales alemanes a los cuales se les permitió continuar en el ejército tras la firma del Tratado de Versalles, que marcó el final del primer conflicto mundial. Durante la etapa de entreguerras, Weidling siguió en la rama artillera, alcanzando en 1932 el rango de mayor y teniendo, bajo su mando, una compañía de artillería. Con la llegada de los nazis al poder, el ejército alemán empezó a rearmarse y expandirse nuevamente, y se requería a buenos oficiales en puestos clave. Uno de estos era obviamente el general Weidling, quien en 1937 sería ascendido al rango de teniente coronel y enviado a liderar el 56 Regimiento de Artillería de Campaña. 2 años más tarde, en 1939, ya se encontraba dirigiendo sus cañones de artillería en la invasión de Polonia. Gracias a su buen desempeño, sería nombrado comandante de artillería del 40º Cuerpo Panzer, participando en la conquista de Francia en mayo y junio de 1940. A partir de junio de 1941, él y su Cuerpo Panzer participaron en la Operación Barbarroja, la campaña contra la Unión Soviética. Unos meses más tarde, sería elegido comandante de la 86 División de Infantería, unidad que se encontraba combatiendo en el grupo de ejércitos del centro, por lo cual permaneció activo en el frente oriental. Apenas transcurrió un mes cuando recibió su nuevo ascenso, el 1 de febrero de 1942, esta vez a general. Weidling permanecería con la 86 de Infantería hasta octubre de 1943, alcanzando más ascensos en ese lapso de tiempo y siendo ya un teniente general, cuando a comienzos de 1944 sería premiado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro debido a sus grandes dotes de liderazgo durante la retirada alemana de Rzeszów. La Operación Bagration, la ofensiva rusa de verano, aplastó a las fuerzas alemanas del Grupo de Ejército Central y destruyó a diversas unidades de la Wehrmacht, una de estas el 41º Cuerpo Panzer, que se encontraba en ese entonces al mando del general Weidling. El general terminaría defendiendo las colinas de Zielona junto al 9º Ejército ante el avance soviético, que ya se encontraba a unos centenares de kilómetros de Berlín. En los primeros días no lo hicieron tan mal. Tan solo el día 28 de marzo de 1945, el Cuerpo Panzer del general destruyó 130 tanques soviéticos. Este éxito convertiría el ataque del general soviético Chuikov y su 8º Ejército de la Guardia, apoyados por el 1er Ejército de Tanques del general Katukov, en una sangrienta y caótica batalla. Sin embargo, ya ninguna resistencia podía ser muy prolongada. Weidling y su Cuerpo Panzer fueron atacados masivamente por los soviéticos, logrando romper las defensas alemanas en diversos sectores, y los refuerzos enviados para contener la amenaza del Ejército Rojo llegaron demasiado tarde para poder cambiar en algo la situación.
En medio de esta crisis, el general Beiglin recibió la visita del ministro Ribbentrop de Asuntos Exteriores. Interesado en escuchar acerca de la situación, el general no se guardó nada. La contundencia del informe del general dejó consternado al ministro, que quizá esperaba noticias más esperanzadoras. Ribbentrop solamente se limitó a comentar que resistan un poco más y que en 12 horas todo podría estar ya arreglado, ya que se encontraban manteniendo conversaciones con los aliados occidentales. Beiglin tendría que seguir recibiendo a más visitantes provenientes de Berlín. Las noticias de que los rusos estaban cruzando Seelow alertó a los nazis en la capital, que buscaban un panorama más claro de la situación. Así fue como Arthur Axmann, director de las Juventudes Hitlerianas, apareció por el cuartel del general, quien aprovechó en pedirle el retiro de todos los muchachos de las Juventudes Hitlerianas que se encontraban en el frente. No hay sentido en enviar muchachos de 15, 16 años e incluso de 13 y 14, armados solamente con Panzerfaust. Con esto solo están sacrificando niños en una causa ya condenada al fracaso, afirmaría el general Helmut Beiglin. Por su parte, el general Beiglin, ante la amenaza soviética de cerco sobre sus tropas, tuvo que mover su cuartel general y replegar a sus hombres en más de una ocasión. Fueron días caóticos y lo peor es que se perdió la comunicación con el cuartel del 9º Ejército y con el Führerbunker. El día 22 de abril, cuando por fin se reanudaron las comunicaciones, el general se enteró que el Führer lo había condenado a muerte por traición y derrotismo al mover su cuartel general y replegar tropas sin recibir primero órdenes. Enfurecido, el general se dirigió al búnker de Hitler para explicar lo que había pasado. Allí lo recibieron el jefe del Estado Mayor del Ejército, Hans Krebs, y el jefe adjunto del Comando Supremo de la Wehrmacht, el general Wilhelm Burgdorf. Beiglin explicó entonces cómo su cuartel general había estado a unos pocos kilómetros del frente y de cómo sus tropas resistían de manera encarnizada el avance soviético. Hitler quedó asombrado por el informe y no solamente revocó la orden de ejecutarlo, sino que en un giro cuasi cómico de los últimos días de la Alemania nazi, lo nombró comandante en jefe para la defensa de Berlín. Bajo su mando tendría casi 50.000 efectivos bastante mermados de las SS, el ejército, la Luftwaffe, el Volkssturm, algunos marineros de la armada, un puñado de tanques y vehículos blindados, y tendría que hacer frente al asalto final de más de 1 millón de tropas del Ejército Rojo. La situación día a día empeoraba en Berlín y el día 26 Beiglin presentó su último informe a Hitler. Recomendaba una salida masiva de Berlín con el objeto de evitar una mayor destrucción y un número mayor de víctimas. Cuando Beiglin hubo terminado, el Führer meneó la cabeza. Su propuesta es del todo correcta, pero ¿qué sentido tiene? No tengo ninguna intención de vagar por los bosques. Me quedaré aquí y caeré al frente de mis tropas. 2 días después, Beiglin sería llamado nuevamente al cuartel del Führer, pero al llegar fue recibido por el ministro Goebbels, el secretario del partido Martin Bormann y el general Krebs. El general fue informado de la muerte del Führer y Eva Braun, y que ahora sería responsable de contactar a las autoridades soviéticas para poder llegar a un alto al fuego. Dicho alto al fuego sería rechazado tajantemente por los soviéticos. Solamente se aceptaría la rendición incondicional de la guarnición alemana. Con la muerte de Goebbels, el general Beiglin quedó libre para poder finalmente rendir a sus tropas y poner fin a la guerra. Como orden final como comandante de la defensa de Berlín, el general leyó un mensaje radial pidiendo a todas las tropas que aún se mantenían en pie de lucha en la capital de poner las armas. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el general Beiglin sería encarcelado en diversas prisiones en la Unión Soviética, para ser finalmente enviado a la prisión central de Vladimir. El día 27 de febrero de 1952, un tribunal militar soviético lo condenaría a 25 años de prisión por crímenes de guerra. Según acusaciones, en marzo de 1944, para poder limpiar la retaguardia de sus tropas, el general ordenó el envío de miles de civiles a campos de concentración cerca de Bielorrusia.
La mayoría de estos civiles terminarían pereciendo debido a enfermedades y las terribles condiciones de carcelamiento. El general Beglin finalmente falleció en la prisión de Vladimir al este de Moscú el día 17 de noviembre de 1955 a la edad de 64 años. Bien amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que el señor YouTube activó la opción de supergracias y miembro del canal. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.